Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en la mente de muchísimos de ustedes y en la mía también. Y es que el mundo de las telenovelas, de la farándula, siempre nos tiene intrigados, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de parejas de ensueño, amores en la pantalla que luego esperamos con ansias que se trasladen a la vida real. Y hoy precisamente vamos a hablar de una de esas parejas que nos hicieron suspirar, una pareja que nos mantuvo pegados a la pantalla y que, bueno, tuvo un final que muchos no esperábamos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de hoy lo dice todo, Hande Erçel confirma que Kerem Bürsin tenía razón. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que Hande ha confirmado? Bueno, en este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles, a analizar qué pasó realmente entre ellos, a ver si podemos arrojar un poco de luz sobre esa relación que nos mantuvo en vilo. Vamos a hablar de rumores, de especulaciones, de las propias declaraciones de ambos, y por supuesto, de esa confirmación que, digamos, ha dejado a muchos con la boca abierta. Así que prepárense para un viaje lleno de drama, de secretos y, por qué no, de un poquito de chisme, pero siempre con respeto y cariño por nuestros protagonistas. Antes de que empecemos a profundizar en este tema tan jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, así que no se lo pueden perder. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Ustedes también eran fans de esta pareja? ¿Creían en su amor? Cuéntenmelo todo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿quién no los conoce? Protagonistas de la exitosa serie turca Love is in the Air, o Sen Kalkap en su idioma original, fueron, sin duda, una de las parejas más queridas y comentadas del momento. La química que tenían en pantalla era innegable. Saltaba chispas. Y esa química, como suele pasar, rápidamente generó rumores de romance fuera del set. Y para sorpresa de muchos, esos rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Durante su noviazgo, que duró aproximadamente 2 años, Hande y Kerem se convirtieron en el centro de atención. Cada foto, cada declaración, cada aparición pública era analizada al detalle. Y es que ambos son figuras muy queridas, muy seguidas, y con una gran base de fans. Los paparazzi los perseguían por todas partes, las revistas del corazón no paraban de hablar de ellos, y las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Parecían inseparables. Compartían viajes, celebraciones, momentos cotidianos que demostraban la solidez de su relación. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos, todo era miel sobre hojuelas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad no siempre es tan idílica como parece. La efervescencia inicial de su romance, alimentada por la euforia de sus fans y la atención mediática, comenzó a dar señales de desgaste. La presión constante, la exposición pública y la dificultad para mantener una vida privada, empezaron a pasar factura. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales y las exigencias de la fama, crearon un ambiente propicio para las tensiones. Aunque intentaron mantener una imagen de pareja perfecta, en las sombras, las grietas comenzaban a ser evidentes. Los rumores sobre desacuerdos y discusiones en privado se propagaron entre los círculos cercanos a la pareja, pero eran rápidamente desmentidos o minimizados por sus representantes. Sin embargo, la verdad, como suele suceder, estaba destinada a salir a la luz. En enero de 2023, la noticia de la ruptura entre Hande y Kerem sacudió a sus seguidores y a los medios de comunicación. La sorpresa fue mayúscula, ya que hasta ese momento, todo parecía indicar que su relación era sólida y duradera. El anuncio oficial, breve y escueto, se limitó a confirmar la separación, sin proporcionar detalles sobre los motivos. Los comunicados, tanto de Hande como de Kerem, pedían respeto por su privacidad y evitaban cualquier declaración que pudiera alimentar la especulación. Pero el silencio, como siempre, resultó ser el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Las conjeturas sobre las razones de la ruptura se multiplicaron rápidamente.
Se habló de infidelidades de terceros en discordia, de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas y de presiones externas. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de información, tratando de desentrañar los secretos detrás del quiebre de una de las parejas más populares del momento. Los fans, desilusionados y consternados, se preguntaban qué había salido mal en esa relación que parecía tan perfecta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y tristeza, de análisis y especulaciones. Pero a medida que el tiempo pasaba, algunas pistas comenzaron a emerger. Entrevistas, publicaciones en redes sociales y declaraciones indirectas empezaron a arrojar algo de luz sobre la situación. Y fue precisamente en este contexto que surgió la frase que ha dado pie a este vídeo: Andercel confirma que Kerem Bürsin tenía razón. Esta afirmación aparentemente simple encierra una gran cantidad de información y revela la complejidad de la relación entre ambos actores. Pero, ¿qué es exactamente lo que Ande ha confirmado? Para comprenderlo es necesario analizar las declaraciones previas de Kerem y las posteriores de Ande, buscando patrones y conexiones que nos permitan entender lo que realmente sucedió. A lo largo de su relación, Kerem Bürsin siempre se mostró como un hombre reservado, reflexivo y con una visión clara de la vida. En numerosas entrevistas, Kerem enfatizó la importancia de la comunicación, la sinceridad y el respeto en una relación. Destacó la necesidad de mantener la independencia personal, de tener proyectos individuales y de no depender emocionalmente de la pareja. Sus palabras sugerían una postura de madurez y equilibrio, donde el crecimiento individual y el bienestar emocional eran fundamentales para el éxito de cualquier relación. Kerem con frecuencia compartía sus pensamientos sobre la vida, el amor y la importancia de mantener una actitud positiva ante los desafíos. Sus declaraciones en retrospectiva revelan una filosofía de vida que prioriza la autenticidad, la honestidad y la independencia. Siempre se mostró como un hombre con los pies en la tierra, alejado de las superficialidades del mundo del espectáculo. Era conocido por su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su compromiso con sus valores. Después de la ruptura, Kerem se mantuvo fiel a su estilo, evitando cualquier declaración que pudiera generar polémica. Sin embargo, sus acciones y algunas declaraciones indirectas sugirieron que él había intentado por todos los medios salvar la relación. Se rumoreó que fue él quien más luchó por mantener el vínculo, que buscó soluciones y que intentó mantener una comunicación abierta y honesta. Y aquí es donde entran las declaraciones de Ande. Después de la separación, y aunque nunca de manera explícita, Ande ha dado pistas que parecen confirmar las palabras de Kerem. En entrevistas recientes, Ande ha hablado sobre la importancia de la autenticidad, la necesidad de priorizar el bienestar personal y la importancia de la comunicación y la sinceridad. Sus declaraciones, aunque no mencionan directamente a Kerem, encajan perfectamente con las reflexiones que él había compartido anteriormente. Ande con sus declaraciones parece estar validando la postura de Kerem, reconociendo, de alguna manera, que las cosas que él había dicho eran ciertas y que quizás la falta de comunicación, la dependencia emocional o la falta de proyectos individuales fueron factores determinantes en la ruptura. Sus palabras sugieren que a pesar del cariño y el afecto que existía entre ellos, la relación no pudo superar los obstáculos que se presentaron en el camino. Pero, ¿qué más podemos deducir de todo esto? Analicemos más a fondo. Se dice que la fama y el éxito creciente de Ande influyeron en la dinámica de la relación. Ande, con su creciente popularidad, tenía una agenda cada vez más apretada, lo que pudo haber generado tensiones. También se rumorea que la familia de Ande, especialmente su hermana Gamze, tenía una fuerte influencia en su vida, y que quizás no veían con buenos ojos la relación. Es importante destacar que estas son solo especulaciones, pero los rumores siempre suelen tener algo de verdad. En definitiva, la confirmación de Ande, aunque indirecta, nos deja entrever que la relación no fue tan perfecta como parecía. Que hubo problemas de comunicación, de prioridades, de independencia, y que quizás la fama y el éxito de Ande fueron un factor determinante en la ruptura. En el complejo mundo del espectáculo, la presión mediática, la agenda apretada, las agendas incompatibles, las expectativas de los fans y la dificultad para mantener una vida privada, pueden poner a prueba cualquier relación. La exposición constante, el acoso de los paparazzi y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden generar un estrés adicional que afecta a la pareja. La historia de Ande y Kerem nos enseña varias lecciones importantes. La primera es que el amor, por fuerte que sea, necesita ser alimentado, cuidado
y sobre todo, necesita comunicación, sinceridad y respeto mutuo. La segunda es que es fundamental mantener la independencia personal, tener proyectos individuales y no depender emocionalmente de la pareja. La tercera es que la fama y el éxito pueden ser muy bonitos, pero también pueden ser muy peligrosos para una relación. En cuanto a la vida personal de ambos, Andercel, después de la ruptura, ha estado enfocada en su carrera y en su bienestar personal. Se le ha relacionado sentimentalmente con varios hombres, pero hasta ahora, no ha confirmado ninguna nueva relación. Sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y continúa trabajando en nuevos proyectos. Kerem Bürsin, por su parte, también se ha enfocado en su carrera profesional. Ha participado en varias series y películas, y sigue siendo un galán muy solicitado. Ambos, con madurez y profesionalismo, han sabido lidiar con las consecuencias de la ruptura, enfocándose en sus carreras y en su bienestar personal. Y llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos analizado la relación de Hande y Kerem, hemos hablado de los rumores, de las especulaciones, de las declaraciones de ambos, y de esa confirmación que, de alguna manera, nos ha dejado a todos pensando. Hemos visto que, a pesar de la química y del amor que parecía existir, la relación no pudo superar los obstáculos del mundo del espectáculo. Así que, en resumen, lo que podemos concluir es que sí, Andercel, de manera indirecta, confirma que Kerem Bürsin tenía razón. Que la falta de comunicación, la dependencia emocional, la falta de proyectos individuales y, quizás, la presión mediática, fueron factores que influyeron en la ruptura. Y que, a pesar de todo, ambos han seguido adelante enfocándose en sus carreras y en su bienestar personal. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que, incluso en el mundo de la fama y el glamour, el amor no siempre es suficiente. Las relaciones, como cualquier otra cosa en la vida, requieren esfuerzo, dedicación y compromiso. La comunicación, la sinceridad, el respeto mutuo y la independencia individual son elementos clave para construir una relación sólida y duradera. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que esto es solo una opinión basada en la información disponible, y que cada uno de nosotros tiene derecho a interpretar las cosas a su manera. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían haber hecho algo diferente? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntenmelo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos.